Mi nombre es Johan Luis Ávila Mota, del tercero B, y les voy a presentar el remedial de la unidad 2 de probabilidad estadística. El universo. En estadística es el nombre específico que recibe particularmente la investigación social, la operación dentro de la delimitación del campo de investigación, que tiene por objeto determinar el conjunto de unidades de observaciones de un conjunto de unidades que van a ser investigadas. Vacío. El vacío es prácticamente un conjunto que es igual a cero. Los subconjuntos. Un subconjunto A es un subconjunto de un conjunto B. Si todo el elemento del conjunto A es un elemento del conjunto B, la notación ACB se lee A es subconjunto de B. La notación A C tachada B se lee A no es subconjunto de B. Si A no es subconjunto de B, A, B significa que por lo menos un elemento de A no está en B. El diagrama de Venn-Euler. Los diagramas de Venn son esquemas usados en la teoría de subconjuntos y conjuntos, temas de interés de matemáticas, lógica de clases y razonamiento diagramático. Estos diagramas muestran colecciones de cosas por medio de líneas cerradas, en este caso pues círculos. Construcción del diagrama de Venn. Utiliza el diagrama de Venn para ilustrar las relaciones. El diagrama de Venn muestra las zonas donde las ideas o cosas se entrecruzan, y por lo general estas van compuestas de 2 o 3 círculos que suponen. El diagrama de Venn trabaja con conjuntos de cosas. Un conjunto es un término matemático el cual hace referencia a una serie de objetos. Uno de los pasos es añadir la información en las categorías. Primero que nada deberíamos de dibujar un círculo para cada categoría. Una vez que hayas hecho esto, empieza a llenar los círculos con los elementos o la cierta información que tengamos. Los siguientes pasos. Determinar qué elementos van a intersectarse. Es posible que notes que algunos elementos se encuentran en ambas listas, entonces esto se le llama intersección. Dibuja los círculos nuevamente. Esto dice que se ocupe de los círculos y dibújalos nuevamente, pero esta vez haz que la parte media de uno de los lados de cada círculo se intersecte. Completa cada uno de los círculos. Aún no agregue los elementos que van a entrecruzarse en el círculo, que tienen por nombre. Como paso siguiente, se debe completar la zona de intersección. En la zona de intersección se debe describir las palabras que contienen algo en común, por ejemplo las que se repitan, o ciertos números o datos. Si se desea, se puede agregar una tercera categoría, el cual vendría siendo otro círculo. Operaciones con conjuntos de unión. En la teoría de conjuntos, la unión de una colección de conjuntos es el conjunto de todos los elementos de la colección. Es una de las operaciones fundamentales mediante la cual los conjuntos se pueden combinar y relacionar entre sí. Aquí tenemos el diagrama de Venn en una unión, y este nos dice que la unión de dos conjuntos A y B es el conjunto de elementos que están en A, en B o en ambos A y B. Como por ejemplo, si A es igual a 1,3,5,7 y B es igual a 1,2,4,6,7, entonces A unión B sería 1,2,3,4,5,6,7. Un ejemplo más elaborado que involucra dos conjuntos infinitos es: A es igual a X es el número entero par mayor que Y, y B es igual a X, que es el número entero impar mayor que. Intersección de sucesos. En las matemáticas, la intersección de dos conjuntos es denotado por el conjunto que contiene todos los elementos, que también pertenece, o de manera equivalente, todos los elementos que también pertenecen a la intersección. La intersección de dos conjuntos se denota por todos los objetos que son miembros tanto de los conjuntos como de los símbolos. El complemento.
El concepto de complementario de un suceso es un concepto introductorio y esencial en la teoría de probabilidad. Es decir, dados el suceso A, el suceso complementario de A será un suceso formado por todo lo que no sea A. El suceso complementario puede ser un suceso simple o compuesto. Eso sí, normalmente es un suceso compuesto. Diferencia. Es una operación que da como resultado otro conjunto, como los elementos del primer conjunto sin los elementos del segundo conjunto. Como por ejemplo, la diferencia entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números pares, sin incluir el cero. Es el conjunto de los números que no son pares, es decir, los impares. Concepto de probabilidad. La probabilidad es la posibilidad que existe de varias posibilidades que puede ser un hecho o una condición que produzcan. Entonces, mide la frecuencia, la probabilidad mide la frecuencia con la cual se obtiene un resultado en oportunidad de realización de un experimento. Los experimentos aleatorios son aquellos que no se pueden predecir el resultado. Pero sí se puede predecir el resultado si es un experimento determinista. El espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de los resultados posibles de un experimento aleatorio y lo denotamos como el espacio muestral de un experimento con E o omega. Concepto de evento. Un evento compuesto es aquel que hay más de un resultado posible, en el cual determinado la posibilidad de un evento compuesto implica encontrar la suma de probabilidades de los eventos individuales, si es necesario eliminar cualquier posibilidad superpuesta. Evento mutuamente excluyente. Los eventos mutuamente excluyentes son aquellos en los que si un evento sucede, significa que el otro no puede ocurrir, si bien suelen usarse en teorías científicas. El método de la frecuencia relativa. El método de la frecuencia relativa se usa cuando todos los resultados probables no se conocen de antemano y todos los resultados probables no son igualmente probables. Este método utiliza estadísticas similares de una instancia anterior pero similar. El método clásico. El método clásico para determinar la probabilidad se usa si todos los resultados probables se conocen de antemano y todos los resultados son igualmente probables. El mejor. Por ejemplo, el método clásico, la probabilidad es tirar un dado. Por ejemplo, un dado que tiene 6 caras. Los 6 resultados posibles son conocidos de antemano y es tan probable que lance uno como es que sacará un 6, que vendría siendo un sexto de probabilidad de que caiga alguna de sus caras. El método subjetivo. El método subjetivo se usa cuando todos los resultados probables no se conocen de antemano y no todos los resultados probables son igualmente probables y no hay datos estadísticos similares de los experimentos previos y disponibles para usar. Este método se basa en la opinión, la experiencia previa o el conocimiento, por lo que se denomina método subjetivo. El diagrama de árbol. Pues aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de árbol. Esta es una herramienta que se utiliza para determinar los posibles resultados de un experimento aleatorio, calculando la probabilidad que se quiere conocer del número de elementos que forman parte de un espacio muestral. Estos se pueden determinar con una construcción de un diagrama de árbol. La regla multiplicativa. El principio multiplicativo es una técnica que se utiliza para resolver problemas de conteo, en el cual, para hallar la solución sin que sea necesario enumerar sus elementos, es conocido como el principio fundamental del análisis combinatorio. Se basa en la multiplicación sucesiva para determinar la forma en que puede ocurrir un evento. La combinación. Una combinación es un método de seleccionar objetos de un conjunto, en donde el orden en el cual se disponen los elementos no es importante. Informalmente, una combinación es un ordenamiento de n elementos tomados de k en k, con o sin repetición, llamada sucintamente, o combinaciones de n en k. La permutación. Una permutación es el número de objetos y es un arreglo de todos o una parte de los objetos de un orden definido.
La noción de permutación suele aparecer en dos contextos, como noción fundamental de combinación aleatoria, centrándonos en el problema de su reencuentro, y en teoría de grupos, al definir los grupos simétricos. Y eso sería todo de mi parte.